Tenía 58 años cuando mi mundo perfecto se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia. 15 años de matrimonio que creí sólido como roca, 15 años de desayunos compartidos y promesas susurradas en la oscuridad, se convirtieron en cenizas en una sola tarde de octubre. Y lo peor de todo es que el veneno había estado allí desde el principio, gota a gota, envenenando lo que yo creía era amor verdadero. Pero déjame empezar por el final, o más bien, por mi presente. Porque para entender la magnitud de lo que pasó, necesitas ver quién soy ahora. Vivo sola en la misma casa donde construimos nuestros sueños. Es una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, con un jardín que ya no cuido como antes. Las rosas que planté con tanto amor se han vuelto salvajes, creciendo sin control, con espinas más largas y flores más pequeñas. A veces pienso que son un reflejo perfecto de lo que soy ahora, más dura, menos ornamental, pero infinitamente más fuerte. Mis mañanas son rituales de soledad que he aprendido a abrazar. Me despierto a las 6, cuando la luz apenas comienza a filtrarse por las cortinas que nunca cambié. Preparo café solo para mí, en esa cafetera italiana que él me regaló en nuestro 3er aniversario. Sí, todavía la uso. No por nostalgia, sino porque el café sabe mejor cuando sale de algo que sobrevivió a la tormenta. Me siento en la mesa de la cocina, siempre en la misma silla, la que da hacia la ventana. Desde aquí puedo ver el jardín, la calle, el mundo que sigue girando indiferente a mi dolor. Ya no pongo 2 tazas por costumbre. Esa fase pasó hace tiempo. Ahora soy deliberadamente sola, y hay una diferencia enorme entre la soledad que te destroza y la que eliges como armadura. Mis hijos me llaman los domingos. Daniela, mi hija mayor, siempre pregunta si estoy bien, si necesito algo, si he salido de casa. Su voz lleva ese tono de preocupación que me parte el corazón porque sé que ella también carga con el peso de lo que pasó. Tiene 32 años y aún no se ha casado. A veces me pregunto si lo que vio en nuestro matrimonio la hizo temer al compromiso. Mi hijo menor, Sebastián, es más directo. Me pregunta si he pensado en vender la casa, en mudarme a un apartamento más pequeño, en empezar de nuevo. Tiene 28 años y la arrogancia de quien cree que todo se puede solucionar con decisiones prácticas. No entiende que esta casa no es solo paredes y techo. Es el escenario de mi transformación, el lugar donde morí y renací como alguien completamente diferente. Los vecinos me saludan con una mezcla de lástima y admiración. La señora Marta, que vive 3 casas más abajo, siempre me dice que soy muy valiente. No sabe que la valentía no fue una elección, sino la única opción para no morir de pie. Don Roberto, el del colmado de la esquina, me da descuentos que no pedí y me pregunta por mi salud como si estuviera enferma de algo visible. En cierto modo, lo estuve. La traición es una enfermedad que no se ve pero que pudre desde adentro. Trabajo desde casa ahora. Soy correctora de textos para una editorial pequeña. Paso mis días sumergida en las palabras de otros, corrigiendo sus errores, puliendo sus historias. Hay una ironía cruel en esto, yo, que no pude ver los errores en mi propia historia, ahora me gano la vida encontrando los errores en las historias ajenas. Las tardes son las más difíciles. Esas horas entre las 4 y las 7, cuando el sol comienza a bajar y la casa se llena de sombras largas. Son las horas en que él solía llegar del trabajo, con su sonrisa perfecta y sus besos en la frente que ahora serán monedas falsas pagando una deuda imaginaria. Hay una habitación en el 2.º piso que mantengo cerrada con llave. Era su estudio, el lugar donde decía que trabajaba en sus proyectos importantes, donde se encerraba durante horas con la excusa de concentración. Hace 3 años que no abro esa puerta. No porque me duela, sino porque no quiero contaminar el resto de la casa con lo que hay allí dentro. Los fantasmas necesitan su espacio, y yo he aprendido a no molestarlos si ellos no me molestan a mí. En mi buró, junto a la cama, guardo una caja de madera que nunca abro pero que sé que está ahí. Dentro hay cartas, fotografías, recibos de hoteles. Evidencia de una vida paralela que existió junto a la mía durante años. La guardo no como recordatorio de dolor, sino como prueba de mi propia ceguera, como vacuna contra la ingenuidad. Cada vez que siento que mi corazón se ablanda, que empiezo a romantizar el pasado,
solo necesito recordar que esa caja existe para volver a la realidad. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a ese tiempo en que yo era otra persona completamente diferente. Una mujer más joven, más ingenua, más llena de esperanza y tan terriblemente ciega. Conocí a Ricardo cuando tenía 43 años. Yo acababa de salir de un matrimonio breve y desastroso que había durado solo 3 años. Estaba convencida de que el amor verdadero no existía, de que todos los hombres eran iguales, de que estaba destinada a criar sola a mis 2 hijos. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción, un trabajo que odiaba pero que pagaba las cuentas. Él llegó como gerente nuevo, con su traje impecable y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Tenía 45 años, era divorciado sin hijos, y había algo en sus ojos que me hizo bajar la guardia. Una mezcla de tristeza y esperanza, como si él también hubiera sido lastimado y estuviera buscando una segunda oportunidad. Los primeros meses fueron de miradas robadas y conversaciones casuales junto a la máquina de café. Me preguntaba por mis hijos, escuchaba con genuino interés cuando le hablaba de las dificultades de ser madre soltera. Me traía café exactamente como me gustaba, con una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche. Detalles pequeños que construían algo grande. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano modesto, nada ostentoso. Recuerdo que llovía esa noche, una lluvia suave de primavera que hacía que las luces de la calle se reflejaran en el pavimento mojado como estrellas caídas. Hablamos durante horas. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo su exesposa lo había dejado por su mejor amigo, sobre el dolor de la traición y cómo había jurado nunca volver a confiar plenamente en nadie. Debía haberlo visto como una señal de alarma. Un hombre que dice que no puede confiar plenamente está diciendo que él tampoco será completamente confiable. Pero yo, en mi infinita necesidad de ser la excepción, de ser la mujer que lo sanaría, interpreté sus palabras como una invitación a demostrarle que el amor verdadero sí existía. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña en el jardín de mi madre. Daniela tenía 17 años y Sebastián 13. Ambos estaban felices de ver a su madre sonreír de nuevo. Ricardo fue paciente con ellos, nunca intentó ser su padre, solo un amigo confiable que estaba allí cuando lo necesitaban. Los llevaba al cine los sábados, ayudaba a Sebastián con sus tareas de matemáticas, escuchaba a Daniela hablar sobre sus sueños de estudiar medicina. Los primeros años fueron como vivir en una burbuja dorada. Nos mudamos a la casa donde ahora vivo sola, una casa que elegimos juntos, pintando cada habitación, eligiendo cada mueble como si estuviéramos construyendo un templo sagrado a nuestro amor. Yo dejé mi trabajo en la constructora y comencé a trabajar desde casa como correctora, un cambio que Ricardo apoyó completamente. Nuestras mañanas eran rituales perfectos. Despertábamos temprano, preparábamos el desayuno juntos. Él hacía los huevos revueltos, yo el café y las tostadas. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, leyendo el periódico, compartiendo noticias, planeando nuestros días. Los fines de semana cocinábamos juntos, recetas elaboradas que encontrábamos en revistas. La casa siempre olía a comida casera, a ajo salteándose, a pan recién horneado. Las noches eran nuestro tiempo sagrado. Después de que los niños se iban a dormir, nos sentábamos en el sofá de la sala, él con su copa de vino tinto, yo con mi té de manzanilla. Veíamos películas viejas, hablábamos sobre nuestros sueños para el futuro, planeábamos viajes que haríamos cuando los niños fueran mayores. Él me abrazaba de una manera que me hacía sentir completamente segura, como si nada malo pudiera tocarme mientras estuviera en sus brazos. Ricardo era atento de maneras que me derretían el corazón. Recordaba fechas importantes, no solo nuestro aniversario, sino el día de nuestra primera cita, el día de nuestro primer beso, el día en que le dije por primera vez que lo amaba. Me dejaba notas en lugares inesperados, en el espejo del baño, dentro de mi libro de trabajo,
en el bolsillo de mi abrigo. Notas simples que decían cosas como, eres mi luz, o, gracias por existir. Los domingos íbamos a misa juntos. Yo no era particularmente religiosa, pero a él le gustaba, decía que le daba paz. Nos sentábamos en la misma banca cada semana, en la tercera fila del lado derecho. Después de misa, caminábamos por el parque cercano, tomados de la mano, saludando a los vecinos, sintiéndonos parte de algo más grande que nosotros mismos. Celebrábamos cada ocasión como si fuera única. Cumpleaños, aniversarios, navidades. Ricardo se esforzaba por hacer cada celebración especial. Para mi cumpleaños número 45, organizó una fiesta sorpresa con todos mis amigos y familiares. Lloré de felicidad esa noche, convencida de que había ganado la lotería del amor en mi segunda oportunidad. Nuestros amigos nos veían como la pareja perfecta. María y su esposo Jorge siempre decían que éramos su inspiración, que después de tantos años juntos, seguíamos actuando como recién casados. Elena, mi mejor amiga desde la secundaria, me decía que tenía suerte, que Ricardo era 1 en 1.000.000, que cuidara lo que teníamos porque el amor así no se encuentra 2 veces en la vida. Pero había señales pequeñas, casi imperceptibles, que yo elegí ignorar porque no encajaban en la narrativa perfecta que había construido. Ricardo viajaba mucho por trabajo. O eso decía. Era gerente regional de ventas para una empresa farmacéutica, un trabajo que requería visitar diferentes ciudades, reunirse con clientes, asistir a conferencias. Al principio, estos viajes eran esporádicos, 1 o 2 veces al mes. Pero con los años, se volvieron más frecuentes. 3, 4 veces al mes. A veces se iba por una semana entera. Cuando estaba fuera, me llamaba todas las noches. Conversaciones breves, siempre apurado, siempre con ruido de fondo. Me contaba sobre sus reuniones, sobre lo cansado que estaba, sobre cuánto me extrañaba. Yo le creía porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerar. Había ocasiones en que trataba de llamarlo durante el día y su teléfono iba directo al buzón de voz. Cuando le preguntaba después, siempre tenía una explicación razonable. Estaba en una reunión importante. El hotel tenía mala señal. Había dejado el teléfono en la habitación mientras almorzaba. Explicaciones perfectamente lógicas que yo aceptaba sin cuestionamiento. Empezó a trabajar más tarde en las noches. Llegaba a casa a las 8, a las 9, a veces a las 10. Siempre exhausto, siempre con historias sobre clientes difíciles, proyectos urgentes, problemas que solo él podía resolver. Cenaba rápido, se duchaba, y se iba directo a la cama. Nuestra vida íntima, que alguna vez fue apasionada, se volvió mecánica, espaciada, casi obligatoria. Cuando le expresaba mi preocupación, él me tranquilizaba con esa sonrisa suya que siempre funcionaba. Me decía que era solo una fase ocupada en el trabajo, que pronto las cosas se calmarían, que todo lo que hacía era por nosotros, por nuestro futuro. Y yo, necesitada de creer, elegía la fe sobre la duda. Hubo un incidente, casi 3 años antes del descubrimiento final, que debió haberme despertado. Encontré un recibo de restaurante en el bolsillo de su saco mientras lo preparaba para la tintorería. Un restaurante caro en una ciudad donde supuestamente había estado en viaje de negocios. El recibo era por 2 personas, 2 platos principales, una botella de vino, postre. Una cuenta considerable para una cena de trabajo. Cuando le pregunté sobre eso, su respuesta fue inmediata, sin titubeo. Había cenado con un cliente importante, un hombre que estaba considerando un contrato grande. Necesitaba impresionarlo, por eso eligió ese restaurante. El vino fue idea del cliente. Todo era parte del juego de negocios. Su explicación fue tan fluida, tan convincente, que me sentí culpable por haber preguntado. Pero algo cambió en mí después de eso. Una semilla de duda que planté en algún lugar profundo de mi mente, regándola con cada pequeña inconsistencia, cada explicación demasiado perfecta, cada viaje que se extendía un día más de lo planeado. Comencé a observarlo de manera diferente. Notaba cosas que antes pasaban desapercibidas.
La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Cómo se llevaba el teléfono al baño cuando se duchaba. La contraseña nueva en su computadora que no compartió conmigo aunque siempre habíamos tenido acceso a los dispositivos del otro. Sus camisas empezaron a oler diferente. No a otro perfume, eso hubiera sido demasiado obvio. Sino a un detergente diferente, a un suavizante que yo no usaba. Cuando le pregunté, dijo que el hotel donde se había hospedado usaba productos de lavandería diferentes. Otra explicación perfectamente razonable. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a las 3 de la madrugada, mirando el techo, con un peso en el pecho que no podía explicar. Mi cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a aceptar. Perdí peso sin intentarlo. Mi estómago estaba constantemente tenso, como si estuviera esperando un golpe que sabía que vendría pero no sabía cuándo. Elena notó el cambio en mí. Me preguntó varias veces si todo estaba bien, si Ricardo y yo teníamos problemas. Yo le aseguraba que todo estaba perfecto, que solo estaba estresada por el trabajo. Pero ella me conocía demasiado bien. Me miró con esos ojos que decían que sabía que estaba mintiendo, pero respetó mi necesidad de mantener la fachada. Daniela, que para entonces ya estaba en la universidad estudiando medicina, vino a visitarme un fin de semana. Me encontró llorando en la cocina, aunque traté de ocultarlo. Me abrazó sin hacer preguntas, pero sentí su preocupación en la forma en que apretó sus brazos alrededor de mí. Mamá, me dijo suavemente, si algo está mal, puedes decírmelo. Ya no soy una niña. Pero yo no podía decirle nada porque ni siquiera sabía que estaba mal. Solo sabía que algo se estaba pudriendo en el corazón de mi matrimonio perfecto, y yo estaba aterrada de mirar demasiado de cerca por miedo a lo que encontraría. Entonces llegó octubre. El mes en que mi mundo se derrumbó. El mes en que todas las mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaron como un castillo de arena bajo una ola gigante. Ricardo había estado de viaje durante 5 días. Me había llamado cada noche, conversaciones breves como siempre. Me dijo que llegaría a casa el viernes por la noche, alrededor de las 8. Yo había planeado una cena especial, su plato favorito, pensando que tal vez si recreábamos nuestros viejos rituales, podríamos recuperar lo que sentía que estábamos perdiendo. Pero el viernes a las 3 de la tarde, recibí una llamada de su oficina. Su asistente, Laura, una mujer joven que siempre había sido amable conmigo, sonaba nerviosa. Señora Mendoza, dijo, su voz temblando ligeramente, necesito hablar con Ricardo urgentemente. ¿Está con usted? No, respondí, confundida. Está de viaje. Regresa esta noche. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. ¿Señora Mendoza? Ricardo no ha estado de viaje. Ha estado en la oficina toda la semana. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Mi mano agarró el borde de la mesa de la cocina para no caerme. Debe haber un error, logré decir, mi voz apenas un susurro. No hay error, dijo Laura, y ahora podía escuchar lágrimas en su voz. Señora Mendoza, lo siento mucho. Yo pensé que usted sabía. Pensé que ustedes tenían algún tipo de arreglo. Pero cuando mencionó que él estaba de viaje, me di cuenta de que usted no sabe nada. ¿Saber qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. ¿Hay alguien más? Una mujer. La he visto con él varias veces. Pensé que tal vez ustedes estaban separados o... Lo siento mucho. Yo no debería ser quien le diga esto. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mis piernas cedieron y me encontré sentada en el piso de la cocina, mirando el techo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 15 años. 15 años de matrimonio. ¿Cuánto de eso había sido mentira? ¿Cuántos de esos viajes de negocios eran realmente viajes con ella? ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo había estado pasando? ¿Me amó alguna vez realmente o todo fue una actuación elaborada? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza como un tornado, cada una más dolorosa que la anterior. Me quedé sentada en ese piso durante no sé cuánto tiempo. El sol se movió por el cielo, las sombras cambiaron en la cocina, y yo permanecí inmóvil,
paralizada por el peso de la revelación. Cuando finalmente pude moverme, no lloré. Eso vendría después. En ese momento, solo sentía un frío profundo, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Me levanté del piso, caminé como zombi hasta su estudio, la habitación que mantenía cerrada con llave cuando no estaba. Sabía dónde guardaba la llave de repuesto. En una caja pequeña en el garaje, entre herramientas que nunca usaba. La encontré, mis manos temblando tanto que casi la dejo caer. Subí las escaleras, cada paso sintiendo como si pesara 1000 kilos. Abrí la puerta de su estudio. Olía a ese perfume que usaba, mezclado con el olor a papel y tinta de impresora. Su escritorio estaba ordenado, como siempre. Computadora, lámpara, algunos archivos. Todo aparentemente normal. Pero yo ya no creía en lo normal. Empecé a buscar. Abrí cajones, revisé archivos, moví libros. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que encontraría algo. La gente que vive dobles vidas siempre deja rastros, por más cuidadosos que sean. Lo encontré en el cajón inferior de su escritorio, debajo de una carpeta de documentos de trabajo. Un sobre manila, no muy grueso, pero pesado con el peso de los secretos. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. Fotografías. Docenas de fotografías. Ricardo con una mujer que no era yo. Una mujer más joven, tal vez de 35 años, bonita de una manera convencional. En las fotos estaban abrazados, besándose, sonriendo a la cámara con la intimidad de una pareja establecida. Había fotos en restaurantes, en parques, en lo que parecía ser la sala de un apartamento. En una de ellas, estaban en la playa, ella en bikini, él sin camisa, ambos bronceados y felices. Esa foto tenía una fecha en la esquina. Había sido tomada hace 2 años, durante un supuesto viaje de negocios a la costa. Debajo de las fotos había recibos. De hoteles, de restaurantes, de joyerías. Compras que nunca vi, regalos que nunca recibí. Un recibo de un collar de oro con un colgante en forma de corazón. $1,200. Recordé que para mi último cumpleaños, me había regalado un libro que costaba $20, diciendo que el dinero estaba ajustado por gastos inesperados en el trabajo. Había también extractos bancarios de una cuenta que no conocía. Una cuenta a su nombre que mostraba depósitos regulares y retiros grandes. Dinero que había estado desviando de nuestras finanzas compartidas para financiar su vida paralela. Y luego encontré las cartas. Cartas escritas a mano, en papel perfumado. Cartas de ella para él. Cartas llenas de declaraciones de amor, de planes para el futuro, de quejas sobre tener que esconderse, de presión para que finalmente dejara a su esposa. Una carta en particular me destrozó. Estaba fechada 6 meses atrás. Mi amor, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Han pasado casi 5 años desde que empezamos, y sigo siendo tu secreto. Dijiste que ibas a dejarla, que solo estabas esperando el momento correcto. Pero ese momento nunca llega. Tengo 36 años. Quiero tener hijos. Quiero una vida real contigo, no estos momentos robados en hoteles y apartamentos alquilados. Te amo, pero necesito más. Por favor, decide. Ella o yo. No puedo seguir siendo la otra mujer. 5 años. Habían estado juntos durante 5 años. Casi un tercio de nuestro matrimonio. Mientras yo planeaba nuestros aniversarios, mientras cocinaba sus comidas favoritas, mientras me preocupaba por cada pequeño detalle de su comodidad, él estaba construyendo una vida completamente separada con otra mujer. El dolor que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Era físico, como si alguien me hubiera abierto el pecho y arrancado mi corazón con las manos desnudas. Me doblé sobre mí misma, abrazándome, tratando de contener algo que se estaba desintegrando dentro de mí. Lloré. Finalmente lloré. Sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi ser. Lloré por los años perdidos, por la confianza destrozada, por la mujer que había sido y que ya nunca volvería a ser. Lloré por mi ingenuidad, por mi ceguera voluntaria,
por todas las señales que había ignorado. Escuché la puerta principal abrirse. Sus pasos en las escaleras. Su voz llamándome. Cariño, llegué temprano. ¿Dónde estás? Me sequé las lágrimas. Me puse de pie. Tomé el sobre con todas las pruebas y salí del estudio. Él estaba en el pasillo, todavía con su maletín en la mano, sonriendo esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi cara. Cuando vio el sobre en mis manos. ¿Qué es eso?, preguntó, pero su voz ya no tenía la seguridad de siempre. Tú dime, respondí, mi voz sorprendentemente calmada. Tú dime qué es esto, Ricardo. Tú dime quién es ella. Tú dime cuánto de nuestro matrimonio ha sido una mentira. Lo vi palidecer. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que todo había terminado, de que ya no había forma de mentir, de que las paredes que había construido tan cuidadosamente finalmente se habían derrumbado. Yo puedo explicar, empezó a decir. Explicar. Mi voz subió de volumen, años de dolor y traición finalmente encontrando su salida. ¿Explicar 5 años de engaños? Explicar cada mentira, cada supuesto viaje de negocios, cada vez que me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas mientras tenías a otra mujer esperándote. No es lo que piensas, dijo, y la patética familiaridad de esa frase casi me hizo reír. Entonces dime qué es. Dime qué debo pensar cuando encuentro fotos de ti con otra mujer. Cuando encuentro recibos de regalos que nunca vi. Cuando encuentro cartas donde ella te suplica que me dejes. Dime, Ricardo, ¿qué debo pensar? Se dejó caer contra la pared, su maletín cayendo al suelo con un ruido sordo. Y entonces, para mi sorpresa, empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su cara. Pero ya no me conmovían. Ya no significaban nada. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. No quería que pasara. Solo sucedió. Conocí a Carolina en una conferencia hace 5 años y algo simplemente hizo clic. Intenté terminar con ella varias veces, pero no podía. Y tampoco podía dejarte a ti. Los amo a ambas. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No me amas. El amor no hace esto. El amor no miente cada día durante 5 años. El amor no construye una vida falsa mientras destruye otra. Lo que tú sientes es conveniencia. Te convenía tenerme a mí, la esposa estable que cuidaba tu casa y tu reputación. Y te convenía tener a ella, la amante joven que te hacía sentir vivo. Pero ninguna de las dos teníamos tu amor real. Eso no es cierto, protestó. Te amo. Siempre te he amado. ¿Cuántos de tus viajes de negocios eran realmente con ella? Se quedó en silencio. ¿Cuántos, Ricardo? La mayoría, admitió finalmente, su voz apenas audible. Pero los viajes de negocios eran reales. Solo me quedaba unos días extra con ella. ¿Y el dinero? El dinero de la cuenta secreta. Era para ella. Para su apartamento, para sus gastos. Ella dejó su trabajo hace 2 años. Yo le dije que la mantendría. Cada palabra era una puñalada nueva. Cada revelación abría una herida más profunda. Pero extrañamente, con cada confesión, me sentía más fuerte. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la mentira. Quiero que te vayas, dije. Ahora mismo. Toma lo que necesites para esta noche y vete. Mañana puedes volver por el resto de tus cosas cuando yo no esté aquí. Por favor, suplicó, acercándose a mí. Por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. Puedo terminar con Carolina. Podemos salvar nuestro matrimonio. Me reí. Una risa amarga, sin humor. ¿Salvar nuestro matrimonio? Ricardo, no hay matrimonio que salvar. Nunca lo hubo. Fue una ilusión, un espejismo. Y yo no voy a desperdiciar ni un día más de mi vida tratando de salvar algo que nunca existió realmente. Los niños, dijo, jugando su última carta. Piensa en Daniela y Sebastián. Esto los va a destrozar. Los niños ya son adultos.
Y sí, esto los va a lastimar. Pero lo que los lastimaría más sería ver a su madre quedarse con un hombre que la traicionó durante años. ¿Qué ejemplo les daría? ¿Que está bien aceptar la traición? ¿Que el amor propio no importa? No. Ellos van a ver a su madre elegirse a sí misma, elegir su dignidad, elegir la verdad sobre la comodidad. Empecé a caminar hacia las escaleras, pero me detuve y me volví hacia él una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo te hubiera perdonado casi cualquier cosa. Si hubieras venido a mí hace 5 años y me hubieras dicho que no eras feliz, que habías conocido a alguien más, me hubiera roto el corazón, pero lo hubiera respetado. Pero elegiste la mentira. Elegiste robarme años de mi vida haciéndome creer en algo que no existía. Eso es lo imperdonable. No la infidelidad en sí, sino la mentira sostenida, día tras día, año tras año. ¿Me robaste la oportunidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida? Lo dejé allí, en el pasillo, llorando. Bajé las escaleras, salí de la casa, y caminé. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que necesitaba aire, espacio, distancia de todo lo que acababa de descubrir. Caminé por horas. Por el barrio, por el parque, por calles que no conocía. La noche cayó y seguí caminando. Mi teléfono sonaba constantemente. Daniela, Sebastián, Elena, incluso mi madre. Pero no podía hablar con nadie todavía. Necesitaba procesar, necesitaba sentir, necesitaba estar sola con mi dolor antes de compartirlo con el mundo. Finalmente, cerca de la medianoche, regresé a casa. Su coche ya no estaba. Entré a una casa que de repente se sentía diferente, más grande, más vacía, pero también más mía. Subí a nuestra habitación, que ahora era solo mi habitación, y me acosté en la cama sin desnudarme. Miré el techo, ese mismo techo que había mirado miles de noches, pero ahora todo era diferente. Cada memoria estaba contaminada. Cada momento feliz tenía una sombra de duda. ¿Cuándo empezó realmente? ¿Hubo señales desde el principio que no vi? ¿Alguna vez fui realmente amada o siempre fui solo una conveniencia? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando cómo la oscuridad gradualmente se convertía en luz grisácea del amanecer. Y en algún momento, entre la noche y el día, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a dejar que esto me destruyera. Iba a sobrevivir, y más que eso, iba a prosperar. Los días siguientes fueron un borrón de abogados, papeles de divorcio, conversaciones difíciles con mis hijos. Daniela lloró, pero me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por no quedarme. Sebastián quiso confrontar a su padrastro, pero lo convencí de que no valía la pena, de que la mejor venganza era vivir bien. Ricardo intentó contactarme múltiples veces. Llamadas, mensajes, cartas. Todas ignoradas. Su hermana vino a verme, tratando de mediar, diciéndome que él estaba destrozado, que había terminado con Carolina, que quería otra oportunidad. Le dije educadamente que su hermano había tenido 15 años de oportunidades y las había desperdiciado todas. Pero lo que nadie sabía, lo que guardé para mí durante meses, fue que la historia no terminó ahí. Había un giro más, una revelación que cambiaría todo nuevamente. 3 meses después del descubrimiento, cuando ya estaba empezando a encontrar mi equilibrio, a construir mi nueva vida, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde. Estaba en el jardín, finalmente encontrando el coraje para empezar a cuidarlo de nuevo, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer que reconocí inmediatamente de las fotografías. Carolina. ¿La amante? La otra mujer. Excepto que ya no lo era. Lo supe por sus ojos rojos e hinchados, por la forma en que se abrazaba a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor del día. Señora Mendoza, dijo, su voz quebrándose. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que soy la última persona que quiere ver. Pero necesito hablar con usted. Por favor. Toda parte racional de mí me decía que cerrara la puerta, que no le debía nada a esta mujer que había participado en la destrucción de mi matrimonio. Pero había algo en su desesperación que me hizo dudar. Y tal vez,
En el fondo, necesitaba escuchar su versión, necesitaba entender cómo había sido posible que mi vida fuera una mentira durante tanto tiempo. «Tienes 5 minutos», dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en la sala, en lados opuestos, un océano de dolor e historia entre nosotras. Ella miró alrededor de la casa, y vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Envidia? No sé cómo empezar, dijo finalmente. Excepto diciendo que lo siento. Sé que eso no significa nada, sé que no cambia nada, pero necesito que lo escuche. Lo siento. ¿Por qué estás aquí, Carolina?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que sepa la verdad. La verdad completa. Porque Ricardo le mintió a usted, pero también me mintió a mí. Y creo que ambas merecemos saber con quién realmente estuvimos todos estos años. Y entonces me contó una historia que me dejó helada. Una historia que pintaba a Ricardo no solo como un infiel, sino como algo mucho peor. Un manipulador calculador que había jugado con ambas durante años. Me contó que Ricardo le había dicho que su matrimonio conmigo era solo de conveniencia, que dormíamos en habitaciones separadas, que no había amor entre nosotros hacía años. Le dijo que se estaba quedando solo por razones financieras, porque un divorcio sería muy costoso. Le prometió que me dejaría en cuanto sus finanzas estuvieran en orden. Pero hace 2 semanas, continuó Carolina, lágrimas corriendo por su cara, descubrí que me mintió sobre mucho más que eso. Encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con otras mujeres. No solo usted y yo. Había al menos 3 más. El mundo se inclinó de nuevo. Pensé que había tocado fondo, que ya no había forma de caer más bajo. Pero estaba equivocada. 3 más, repetí, mi voz apenas funcionando. Carolina asintió, sacando su teléfono. Me mostró capturas de pantalla. Conversaciones con mujeres que no conocía. Conversaciones íntimas, promesas de amor, planes para el futuro. Cada una de ellas probablemente creyendo que era la única, la especial, la que finalmente lo haría dejar a su esposa. Hay más, dijo Carolina, su voz temblando. La cuenta bancaria secreta que tenía. No era solo para mí. Estaba sacando dinero de su salario, de sus bonos, incluso de la cuenta conjunta que tenía con usted. Lo estaba guardando en cuentas offshore. Cuando confronté a su contador, porque sí, compartíamos contador, me dijo que Ricardo ha estado preparándose para desaparecer. Tiene casi $500,000 escondido en cuentas que ni usted ni yo sabíamos que existían. Me quedé en silencio, procesando esta nueva capa de traición. No solo me había sido infiel, no solo había mantenido una relación paralela durante 5 años, sino que había estado preparando su escape, robando de nuestras finanzas compartidas, construyendo una vida secreta que eventualmente planeaba ser permanente. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté finalmente. Porque estoy cansada de las mentiras. Porque ambas merecemos justicia. Y porque, hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos, porque descubrí que estoy embarazada. De 3 meses. Y cuando se lo dije a Ricardo, me dijo que me deshiciera del bebé, que no estaban sus planes tener hijos, que si decidía tenerlo, estaría sola porque él no iba a reconocerlo. En ese momento, sentí algo que no esperaba sentir. Compasión. Por esta mujer que también había sido engañada, que también había creído en las mentiras de Ricardo, que ahora enfrentaba un futuro incierto con un hijo que no había planeado. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Voy a tener al bebé, dijo con determinación. Y voy a criar a mi hijo sola si es necesario. Pero primero, voy a asegurarme de que Ricardo pague por lo que nos hizo. A usted, a mí, a todas las otras mujeres que usó. Por eso vine aquí. Necesito que trabajemos juntas. Tengo información sobre las cuentas offshore, sobre sus otras relaciones. Con su testimonio y el mío, podemos asegurarnos de que enfrente consecuencias reales. Y así comenzó la fase más extraña de mi vida. Formando una alianza improbable con la amante de mi ex esposo para exponer la verdadera magnitud de sus engaños. Carolina me pasó toda la información que tenía. Nombres de las otras mujeres, detalles de las cuentas bancarias,
correos electrónicos que había guardado. Contacté a mi abogado con esta nueva información. Su cara cuando le mostré todo fue de shock genuino. Dijo que en sus 30 años de práctica, nunca había visto un caso de engaño tan elaborado y sistemático. Resultó que Ricardo no solo me había robado a mí, había estado desviando fondos de su empresa también. Pequeñas cantidades durante años, tan cuidadosamente ocultas que nadie lo había notado. Pero cuando mi abogado comenzó a investigar, las piezas empezaron a encajar. El caso se volvió público. Los periódicos locales lo cubrieron. Ejecutivo acusado de fraude y bigamia emocional. Mi vida privada se convirtió en entretenimiento público. Fue humillante, doloroso, pero también extrañamente liberador. Ya no tenía que guardar el secreto, ya no tenía que pretender que todo estaba bien. Las otras mujeres empezaron a aparecer. Una enfermera de 40 años que creía que se iban a casar. Una profesora de 32 que había dejado su trabajo para estar disponible cuando él la necesitara. Una viuda de 50 que le había prestado dinero que nunca devolvió. Cada una con su propia historia de manipulación y engaño. Nos reunimos una vez, todas nosotras. 6 mujeres sentadas en mi sala, compartiendo nuestras historias, llorando juntas, apoyándonos mutuamente. Fue surrealista y sanador al mismo tiempo. Cada una de nosotras había creído que era especial, que era diferente, que era la elegida. Pero todas fuimos solo piezas en el juego elaborado de un hombre que no sabía cómo amar, solo cómo usar. El juicio fue largo y doloroso. Ricardo intentó negarlo todo al principio, pero la evidencia era abrumadora. Las cuentas bancarias, los testimonios de múltiples mujeres, los registros de hoteles, todo pintaba un cuadro claro de un hombre que había vivido múltiples vidas simultáneamente durante años. Fue condenado por fraude financiero. 3 años de prisión. Tuvo que devolver el dinero robado, tanto a mí como a su empresa. Su reputación quedó destruida. Perdió su trabajo, sus amigos, su posición en la comunidad. Pero lo más importante para mí no fue su castigo legal. Fue la validación. La confirmación de que no estaba loca, de que mi intuición había sido correcta, de que las señales que había visto eran reales. Fue la liberación de la culpa que había estado cargando, preguntándome si había sido mi culpa, si no había sido suficiente, si había hecho algo para merecer su traición. Carolina tuvo a su bebé, una niña hermosa que nombró Esperanza. A veces nos vemos para tomar café. Nunca seremos amigas cercanas, hay demasiada historia complicada entre nosotras, pero hay un respeto mutuo, una comprensión de que ambas sobrevivimos al mismo monstruo. Las otras mujeres siguieron con sus vidas. Algunas se casaron de nuevo, otras eligieron permanecer solas. Todas llevamos las cicatrices, pero también la fuerza que viene de sobrevivir. Y yo, aquí estoy. 3 años después de ese octubre que cambió todo. Sentada en mi casa, la misma casa donde construí mi vida con un hombre que resultó ser un extraño. Pero ahora es verdaderamente mi casa. Cada habitación la he reclamado, cada espacio lo he llenado con mi propia energía. He aprendido a vivir sola y a disfrutarlo. He aprendido que la soledad no es lo mismo que estar sola. He aprendido que mi valor no depende de tener un hombre a mi lado. He aprendido que la traición dice más sobre el traidor que sobre el traicionado. Todavía hay días difíciles. Días en que me despierto y por un segundo olvido lo que pasó, y tengo que recordarme a mí misma que esa vida ya no existe. Días en que veo parejas mayores caminando tomadas de la mano y siento una punzada de lo que perdí, o más bien, de lo que nunca tuve realmente. Pero más frecuentemente, hay días buenos. Días en que me siento en mi jardín, ahora floreciente y hermoso de nuevo, y siento paz. Días en que mis hijos me visitan y veo en sus ojos orgullo por mi fortaleza. Días en que me miro en el espejo y reconozco a la mujer que veo, una mujer que no existía hace 3 años. He aprendido que el perdón no significa olvidar o excusar. He perdonado a Ricardo, no por él, sino por mí. He soltado el veneno de la ira que me estaba consumiendo desde adentro. Pero perdonar no significa que confiaría en él de nuevo, o que lo querría de vuelta, o que lo que hizo estuvo bien. Significa simplemente que he dejado de permitir que su traición defina mi vida.
He aprendido que el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve claramente y elige quedarse. Lo que yo tenía con Ricardo no era amor verdadero. Era una ilusión cuidadosamente construida, mantenida por mentiras y mi propia necesidad de creer. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo 61 años ahora, y mi vida está lejos de terminar. He vuelto a estudiar, tomando clases de literatura en la universidad local. He hecho nuevos amigos, personas que me conocen como soy ahora, no como la mitad de una pareja que nunca fue real. He aprendido que la traición, por devastadora que sea, no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de una nueva, más auténtica, más verdadera. A las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles, van a sobrevivir. Sé que ahora no lo sienten, sé que el dolor es tan intenso que apenas pueden respirar. Pero van a sobrevivir. Y no solo van a sobrevivir, van a descubrir una fuerza en ustedes que no sabían que tenían. No se queden por miedo. No se queden porque creen que no merecen algo mejor. No se queden porque piensan que ya son muy viejas para empezar de nuevo. Nunca son muy viejas. Nunca es muy tarde. Su vida les pertenece, y tienen el derecho y el poder de reclamarla. A los hombres y mujeres que están considerando la infidelidad, que están justificando pequeñas mentiras, que están construyendo vidas secretas, les digo, paren. Paren antes de causar un daño irreparable. Si no son felices en su relación, tengan el coraje de ser honestos. La verdad duele, pero la mentira sostenida destruye. Y no solo destruye a su pareja, los destruye a ustedes también. Ricardo perdió todo, su familia, su reputación, su libertad, porque no tuvo el valor de ser honesto. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has descubierto que tu vida era una mentira? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. La traición me rompió, pero no me destruyó. Y esa, al final, es la victoria más grande de todas.